¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Medianoche. Para muchos, hoy fue una jornada histórica en nuestro país. Después de 2 meses, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó en general los reglamentos que van a regir el trabajo de este órgano tan importante para Chile. Durante la sesión del martes, la instancia visó el documento que contiene las reglas matrices que van a regir el trabajo de todos los convencionales. Hubo además unanimidad prácticamente, 145 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. En total son 5 los reglamentos que fueron revisados y también aprobados en general durante esta jornada. El reglamento de ética, el de participación indígena, también hay uno de participación popular y la propuesta de bases, principios y normas de los derechos humanos. A partir de ahora y hasta el jueves 16 de septiembre a la 1:30 de la tarde se abrió un proceso para presentar indicaciones a los reglamentos, los cuales deben ser respaldados por a lo menos 30 convencionales que tienen que concurrir con su rúbrica. Estas serán revisadas durante la próxima semana cuando sea la votación en particular. Buenas noticias entonces para la convención. Comenzamos aquí Medianoche. Medianoche. Precisamente vamos a hablar sobre el tema de esta jornada que tiene que ver con la Convención Constitucional. Ya nos acompaña acá en el estudio uno de los convencionales, Marcos Barraza, que lo saludamos. ¿Cómo está, Marco? Gracias, Davor. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bienvenido. Usted es de los que estuvo alegre. Hoy día vimos ahí a la presidenta de la Convención muy contenta por la aprobación de este reglamento. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo bien. O sea, creo que efectivamente, tal como tú lo señalabas en la introducción, son 2 meses intensos de mucha labor. Y en 2 meses la Convención Constituyente ya tiene 4 reglamentos más las bases generales en materia de derechos humanos para ser deliberado, en particular la próxima semana. En 2 meses es mucho trabajo, es intenso. Y creo que lo que está prevaleciendo es una mayoría al interior de la Convención Constituyente que tiene un sentido de urgencia que es consistente con las expectativas sociales. Sin embargo, está todavía el tema de los 2 tercios, que lo hemos visto en amplias discusiones desde que prácticamente que se instaló la Convención Constitucional. Ustedes desde el Partido Comunista insisten en que no les gusta esto de los 2 tercios. No nos gusta, y creo que la decisión que hoy día se deliberó y que tiene su antecedente en el jueves pasado, cuando hubo toda esta discusión en el Pleno, muestra que la Convención, y en buena hora, está incrementando soberanía. Mira, fíjate que en el capítulo 15 que hace la reforma en la actual Constitución para generar este proceso constituyente, se establece que la regla de 2 tercios tiene que ser aprobada por 2 tercios, vale decir las normas constitucionales. Y a su vez se establece que el reglamento tiene que ser aprobado, el reglamento de votación, también por 2 tercios. La discusión que fue la semana pasada, intensa, de mucha fuerza. ¿Se enojó, de hecho, ahí? Claro, sí, básicamente porque la mesa estaba tomando la atribución de determinar cuáles normas eran de 2 tercios para los quórum de las reglas, de las normas, de los reglamentos, y cuáles eran de mayoría absoluta. Y la discusión fue que era una atribución del Pleno de la Convención Constituyente. Y hoy se votó soberanamente y la Convención Constituyente determinó en la votación democrática que el reglamento de votación se vota por mayoría absoluta, como también se vota la norma de 2 tercios. Entonces, indistintamente de cuál sea el desenlace, que yo espero que se suprima la norma de 2 tercios la próxima semana, pero ya indistintamente de cuál sea el resultado, hoy la Convención Constituyente ha incrementado soberanía en sus decisiones. Marco, pero ¿nos han convencido ustedes de que los 2 tercios es una buena alternativa? Es lo que los chilenos de alguna manera aprobamos a partir del 15 de noviembre. Luego vino el plebiscito que dio origen a esta Convención Constitucional y allí se habla de los 2 tercios. Es una buena forma de mantener los equilibrios políticos, además. O sea, equilibrios políticos que en el fondo conservan los rasgos fundamentales de la actual Constitución. Y en los hechos, y ahí tenemos una discrepancia de fondo nosotros con quienes sostienen eso, el acuerdo del 15 de noviembre y su expresión a través del plebiscito del 25 de octubre no fueron alternativas abiertas. No es que la gente podía determinar entre una norma de 3/5, es decir, un 60%, una norma de quórum de mayoría, 50+1, o una de 2 tercios. Y en mi opinión, creo que es consistente con la gente que yo represento en el Distrito 13, si la gente hubiese tenido la posibilidad de incluso elegir respecto a Asamblea Constituyente, lo habría hecho. Y voy a dar un ejemplo. Sí.
El acuerdo del 15 de noviembre no incorporaba escaños reservados, no incorporaba paridad de género, no incorporaba normas para elección de independientes. Fue la movilización social la que lo incorporó. Y la experiencia comparada muestra que aquellas constituciones que se han debatido con quórum supracalificados de 2/3 dificultan más los acuerdos, porque los hechos obligan y tensionan a una mayoría, que es 2/3, a morigerar la intensidad de los cambios respecto de una minoría. Ya, pero hoy día los 2/3 son en el papel, son prácticamente un sueño para ustedes porque no están los votos. ¿Qué van a hacer de aquí a la próxima semana para conseguir esos acuerdos? Nosotros vamos a perseverar, ciertamente, y vamos a respetar la norma que se aplique, en eso no hay duda. Pero vamos a perseverar por suprimir los 2/3 y buscar un quórum distinto. Ya, pero ¿a dónde van a conseguir los votos? Porque hoy día no están, ni el Frente Amplio está con ustedes. Bueno, no conocen aún nuestra propuesta, esta se va a presentar el día jueves. Sin perjuicio de que vamos a perseverar en la supresión de los 2/3 y buscar un quórum más democrático, también estamos impulsando el plebiscito dirimente. Y creo que en el plebiscito dirimente hay una amplia mayoría que lo está apoyando. Si esto se aprueba, ¿ustedes después pretenden que se implemente también en el Congreso, que se eliminen los 2/3? Por cierto, es un camino, ciertamente. Aquí es fundamental algo. La Constitución esperamos que sea la expresión máxima de la soberanía y la democracia de la futura Constitución. Pero para que esa Constitución sea implementada en términos soberanos y democráticos, también se requiere de un Parlamento que sea consistente con ello, que tenga esa voluntad de implementar esa Constitución, y de un Ejecutivo, a saber, una presidencia que esté en la misma sintonía. Por eso es tan importante ir visualizando los cambios que se hagan con el próximo Parlamento. ¿Ustedes están conformes con el trabajo que ha hecho hasta ahora la mesa encabezada por Elisa Loncón y Jaime Baza? Salvo episodios como el que hemos señalado que ocurrió el jueves pasado, cuando la mesa se intentó atribuir una atribución que no le correspondía, no tenemos mayores reparos. ¿Y qué pasa con la unidad de su sector? Que hemos visto bastante tironeado el Partido Comunista con el Frente Amplio. Sin embargo, están ambos tras un candidato presidencial que es Gabriel Boric. ¿Cómo se puede estar unido en un sector y desunido al interior de la Convención? Es evidente que nosotros al interior de la Convención Constituyente tenemos diferencias estratégicas, apreciaciones tácticas distintas de cómo avanzar en la construcción de mayoría al interior de la Convención Constituyente entre el Frente Amplio y Chile Digno, porque no es solo el Partido Comunista. Pero también es cierto que tenemos ideas que nos hacen converger respecto de contenidos de la próxima Constitución. Bueno, hay que hacer prevalecer las visiones comunes por sobre las diferencias, sin soslayar esas diferencias, porque en el caso de los 2/3 la estamos explicitando. Ahora, lo importante también es tener presente que lo que pasa en la Convención Constituyente también impacta en la presidencial. Eso no tiene ninguna duda. Y en ese sentido, nos parece importante que la candidatura de Gabriel Boric se nutra de todas las visiones que tienen que ver con la Convención Constituyente. Ya, pero un futuro gobierno puede darle gobernabilidad al país viendo que a la primera hay tironeos y prácticamente portazos entre unos y otros que aparecen como aliados en el papel. Yo no conozco de ninguna alianza política que tenga comunión de idea en todos los aspectos. En general siempre hay diferencias, por eso hay primarias y por eso un sector compite con otro al interior de una misma coalición. En lo sustantivo hay que buscar un proyecto común y estamos en esa construcción. Ahora, lo cierto es que aquí hay una cuestión central. Se requiere que el próximo gobierno tenga un compromiso pleno con la implementación de la nueva Constitución. Sería un contrasentido que esta Constitución la tuviese que implementar un gobierno de derecha. Entonces hay fines superiores que ciertamente los tenemos al centro, pero con ello no queremos soslayar las diferencias y esas diferencias las tenemos que procesar al máximo y en este caso la norma de 2/3 es una diferencia de fondo. Ya, pero ¿qué tan dañadas quedan las confianzas si no se aprueba finalmente esto de los 2/3 pensando que la campaña está recién partiendo? No tenemos ni siquiera el primer debate todavía. No, la discusión después viene respecto a la construcción de las normas constitucionales y en las normas constitucionales hay que buscar convergencias que incluso vayan más allá de esta coalición. O sea, por eso nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con la lista del pueblo, con escaños reservados. Nos parece que es central tener mayorías. O sea, en esto hay que sumar más voluntades más que restringir. Marco, ¿con quién van a conversar durante este fin de semana para de alguna manera conseguir los votos que logren eliminar los 2/3? Bueno, desde luego tenemos trabajo avanzado con la lista del pueblo. Hoy día, pero ahí no están los votos, no alcanzan pueblo todavía. Constituyente, bueno, tenemos que ver cómo van a reaccionar las otras fuerzas. Esperamos que exista más receptividad por parte del Frente Amplio, esperamos que exista receptividad por parte del colectivo socialista, hay que hacer el esfuerzo.
Respecto al caso del convencional Rodrigo Rojas Vade, usted fue parte de la comisión de ética de estos reglamentos que celebramos al comienzo del programa. ¿Qué le parece este caso y cómo asume estos nuevos antecedentes que se han entregado en el día de hoy, en que él va a ser formalizado por desórdenes públicos? A ver, yo lo he dicho varias veces. A mí me parece que la mentira en la cual incurrió y que generó Rodrigo es un hecho muy grave. Daña la fe pública, afecta la emocionalidad de pacientes que viven y familias de pacientes que viven con cáncer. Afecta también la credibilidad respecto de un universo social que votó pensando en una ética distinta para la política y se encuentra con una mentira tan brutal como esta. Y en consecuencia es un acto reprobable por donde se le mire. También vulnerabiliza la Convención Constituyente porque permite que haya crítica fácil respecto de sectores que vienen del rechazo o que quieren que fracase la Convención Constituyente. Ahora, yo creo que la mesa directiva actuó con diligencia y con rapidez y correctamente derivando los antecedentes a la Fiscalía. Lo que no comparto es que la Fiscalía quiera procesarlo como salió esté investigando desórdenes públicos. Yo quiero recordar que este proceso constituyente tiene su origen precisamente en la protesta social. No estaríamos hablando de un proceso constituyente, sino que más bien de una reforma constitucional si es que hubiese algún camino constitucional sin movilización. Por tanto, yo creo que si la Fiscalía quiere investigar y tiene que hacerlo en base y conforme las hipótesis de algún tipo de fraude, pero no respecto de movilización social, porque fíjese usted que al inicio de la Convención Constituyente hubo 4 constituyentes detenidos por un encadenamiento con familiares de prisioneras y prisioneros políticos. ¿Es que acaso la Fiscalía va a perseguir ese acto por desórdenes públicos? O sea, la Fiscalía yo creo que se está pasando de la raya. Bueno, vamos a ver si se sienta o no un precedente. Marcos Barraza, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Davor, que estés muy bien. Y nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más. No se vaya de esta pantalla. Y ya estamos de regreso acá en Medianoche. Vamos de inmediato a revisar las noticias que han marcado esta jornada con Marco Fleming. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Muy bien, Davor, muchas gracias. Vamos con las noticias de esta jornada. Comenzamos con lo que ocurrió en la comuna de Vitacura durante esta noche. Una fiscalización en esta comuna dentro del plan Tolerancia Cero que anunciaron las autoridades en el marco de las Fiestas Patrias. Una actividad coordinada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Senama, CONACET, Carabineros y también la PDI. En el lugar está Pamela Araya para contarnos esta información. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Isidora Goyenechea con Vitacura. Este fue el lugar elegido por diferentes autoridades para hacer una fiscalización de los automovilistas y también entregar información a los comensales de los tradicionales locales que están aquí de la comuna de Las Condes, donde la gente viene a almorzar, pero en la noche también viene a cenar y pasar un buen rato. Todo porque se nos acerca el 18 y hay que crear conciencia. De hecho, si recordamos las cifras del año pasado, donde había muchas restricciones, hubo 600 accidentes de tránsito y 22 personas fallecidas. Es por eso la preocupación, porque el escenario ahora es muy distinto. Las libertades son mucho mayores, el toque de queda es hasta las 12 de la noche, así que por eso van a aumentar la fiscalización, van a ser cerca de 7.600 los efectivos en todo el país para poder controlar el tránsito, pero también aplicar los alcotés y los narcotés correspondientes, porque respecto de ese tema específicamente, por ejemplo, el año pasado se realizaron 6.030 controles en septiembre y fueron 100 personas las que tuvieron que ser sacadas de circulación por dar positivo en el alcotés o bien en el narcotés por haber consumido alguna droga. Y también recordando otras cifras, porque los accidentes de tránsito son muy peligrosos, porque estamos hablando de la posible pérdida de vidas a propósito de ello. Otra estadística entregada por el Senda: hasta el momento van 800 personas detenidas en lo que va del año por conducir en estado de ebriedad. Es por eso que las autoridades vinieron hasta acá, para hacer conciencia, para controlar en el marco de este plan 18 Seguro. El año pasado tuvimos cerca de 500 accidentes vehiculares que costaron más de 20 vidas. Este año, con el compromiso de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, necesitamos bajar esta cifra, especialmente porque cuestan vidas de ciudadanos y ciudadanas. El año pasado se hicieron
durante el mes de septiembre más de 6.300 controles de alcotest y narcotest. 100 personas dieron positivo. Todos saben que se descontrola bastante, es necesario. O sea, los accidentes siempre están en la orden del día. Llaman al autocuidado, de hecho, a tratar de quedarse en las casas. Claro, también, si todavía estamos en pandemia. Lo veíamos entonces, entregaron algunos folletos para informar también a todas las personas que están acá, porque esta es la primera celebración bajo la nueva ley de alcoholes, en la que se exige el carnet de identidad a todas las personas que vayan a comprar alcohol en un lugar o que lo vayan a pedir también en un restaurante. Y se prohíbe también el ingreso de menores de edad a todos los recintos donde se vendan bebidas alcohólicas, por ejemplo, los bares, las tabernas, dice al menos el documento, entre otros. Así que estar informado, también tener responsabilidad para que no haya que lamentar pérdidas humanas durante este 18 que les decíamos tiene mayores libertades. Yo me despido, que tengan buenas noches. Gracias, Pamela, por el informe. Muy buenas noches. Y nos vamos a otro punto de la capital. Vamos a tomar contacto con Carlos Godoy, que nos cuenta las informaciones policiales de las últimas horas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Marco. Claro, comenzamos en la comuna de Maipú, donde nuevamente durante horas de esta noche se registró una nueva manifestación con 2 buses del Transantiago siniestrados. Imagen en directo que ustedes pueden ver en estos momentos del terminal STP Santiago, donde fueron trasladados estos 2 buses que resultaron con algunos daños producto de una manifestación donde cerca de 50 personas se reunieron en la esquina de Conquistadores con Portales para manifestarse exigiendo un semáforo en esa esquina. Todo esto a raíz del atropello con resultado de muerte de un peatón, un vecino de la Villa Divina Providencia, hace aproximadamente 3 meses, atropello producido por un bus del Transantiago. Aquí hay 2 puntos que destacar en medio de este conflicto que viven los vecinos de este sector con los conductores del Transantiago que tienen su terminal aquí en esta zona. El primero de ellos es que ellos acusan diversas negligencias por parte de estos conductores, excesos de velocidad, también conducción en estado de ebriedad y también, ojo, conducción con influencia de las drogas, lo que habría ocasionado la muerte de este vecino hace aproximadamente 3 meses. Lo segundo es que acusan también nula respuesta por parte de las autoridades para la instalación de este semáforo en esta esquina. Es por esta razón que se reunieron durante horas de esta noche algunos vecinos del sector y esto terminó en esta situación que les comentaba anteriormente y que ustedes están viendo en las imágenes. 2 buses del Transantiago que resultaron parcialmente destruidos y que en estos momentos están guardados aquí en este depósito de buses junto a otro bus que también fue incendiado por desconocidos en la noche de ayer lunes y que le comentábamos aquí también en medianoche. Al lugar de esta manifestación concurrió personal de control de orden público de Carabineros, también personal del OS9 y también de la BOCAR para poder realizar diversas diligencias de estos buses para poder establecer las personas, estos desconocidos que habrían originado estos incendios en estos buses, en este caso con 2 buses que terminaron parcialmente destruidos y también el bus que le comentábamos el día de ayer que resultó completamente destruido, un bus eléctrico del Transantiago. Vamos a escuchar algunas declaraciones por parte de Carabineros que entregaron en horas de esta noche. Tuvo que llegar personal de control de orden público a controlar la situación, toda vez que los buses fueron siniestrados con acelerante. Hubo amago de incendio en uno de ellos y el otro resultó con daños en su estructura. No existen detenidos hasta el momento, el personal policial se encuentra realizando diligencias para verificar toda esta situación. Los conductores no presentan lesiones, fueron descendidos de estos buses de locomoción colectiva que tampoco transitaban con pasajeros. No hay personas lesionadas, no hay barricadas tampoco. Situación controlada en estos momentos ahora en la comuna de Maipú, sin embargo hay un punto fijo de Carabineros en esta zona hasta que entre el último bus del Transantiago, todo esto con objeto de que no se produzcan nuevas manifestaciones y que tampoco otro bus del Transantiago resulte afectado aquí en la comuna de Maipú. Marcos. Muchas gracias, Carlos, por ese completo informe policial. Buenas noches.
Fue el tema de conversación entre Davor Juranovic y el convencional Marcos Barraza al inicio de medianoche. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó en general los reglamentos que van a regir el trabajo de esta instancia. La presidenta y el vicepresidente del órgano, Elisa Loncón y Jaime Baza, valoraron la aprobación de las propuestas emanadas desde las comisiones y los escuchamos a continuación. Ese plazo se cumplió, las propuestas reglamentarias se formularon efectivamente el 28 de agosto, se inició un proceso de deliberación y de discusión en el Pleno, que es lo que ha permitido hoy día aprobar en general todas las propuestas reglamentarias que vinieron desde las comisiones. Creo que es una jornada muy interesante, muy importante, da cuenta de cómo la Constituyente avanza a paso firme y hemos además logrado reivindicar ese poder que tiene la Constituyente para organizarse a sí misma, para darse sus propias reglas y mirar el horizonte, mirar el futuro y no tanto la contingencia política que muchas veces empequeñece la discusión política. De este gran paso que dimos como Convención Constitucional, unido todos los sectores, hemos avanzado aprobando las normas básicas que nos hemos dado en una primera instancia. Avanzamos también en todo lo que es la definición de los quórum simples que se votaron y bueno, también cayó ese mito de los 2/3, que en realidad nada de eso ha entrampado el trabajo de nuestra Convención Constitucional. ...24horas.cl. Y vamos ahora a nuestro portal 24horas.cl con una de las polémicas de la jornada en torno a la convención. Este tuit del presidente Sebastián Piñera generó respuesta por parte de la presidenta y el vicepresidente de la convención. Vamos a leer las publicaciones de forma íntegra. Lo que tuiteó el presidente Sebastián Piñera fue lo siguiente: los padres tienen el deber y el derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de constituyentes, según las palabras del mandatario, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia. Hubo respuesta por parte de la presidenta Elisa Loncón. Ella indicó que las palabras del mandatario no corresponden porque indicó lo siguiente: que la ciudadanía sepa, que todo el pueblo de Chile sepa, como lo hemos venido informando, estamos votando los reglamentos, no estamos votando contenidos. El vicepresidente Jaime Baza también tuvo una respuesta a través de Twitter. Indicó lo siguiente: señor presidente, estamos leyendo textual esta publicación, por favor no desinforme a la ciudadanía. La constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la comisión respectiva, según señale nuestro reglamento. Las respuestas de la presidenta y el vicepresidente de la convención al presidente Sebastián Piñera tras esta publicación durante la jornada de este martes. Y vamos a otras informaciones. Los registros hablan de más de 700.000 usuarios con deuda en cuentas eléctricas en Chile. Dentro de este grupo, Enel denuncia la presencia de clientes de alto consumo que cuadruplican el promedio de un hogar en Santiago y que se amparan en la ley que prohíbe el corte de suministro eléctrico en estos tiempos. Esta casona en Santiago Centro figura en los registros de Enel como un cliente de alto consumo y con una millonaria deuda. ¿Ustedes no saben si el pago está al día o si deben? No necesito porque si hay luz para mí está bien. Incluso esta propiedad en Vitacura registra impagos en las cuentas eléctricas. La Ley de Servicios Básicos aprobada durante la pandemia prohibió a las empresas acortar el suministro por el no cumplimiento de los pagos. Sin embargo, entre el 5 y 22 de mayo, periodo en que aún no se extendía la normativa, Enel envió cartas de cobranzas a 1.951 clientes de alto consumo que cuadruplican el de un hogar promedio para regularizar. Pero solo un 62% de ellos lo hizo y por eso la empresa activó la suspensión del servicio a 97 clientes, una acción que fue revertida por la Superintendencia de Electricidad. Por eso Enel acudió a tribunales. Esta ley de servicios básicos presenta un problema y es que rompe la igualdad ante la ley porque da el mismo tratamiento a situaciones que son completamente distintas. En esta casona en Santiago Centro viven 14 familias, la mayoría extranjeros. En promedio pagan 250.000 pesos por cada habitación y no saben si el dueño tiene las cuentas al día. ¿Y quién se encarga del pago de la luz acá? Es una persona que viene, pero no sé exactamente.
Y todo aquí pagamos todo normal. Según Enel, este cliente presenta 31 cuentas impagas y esta propiedad en Vitacura tendría 12 meses adeudados, una versión que el proyecto inmobiliario desmiente. Para la distribuidora se trata de un aprovechamiento de la ley, ya que son clientes que tienen las condiciones económicas para saldar lo adeudado. Por eso recurrió al Tribunal Constitucional para que se declare la inaplicabilidad de la norma en estos casos. Una persona vulnerable, una persona que está sin empleo, no puede tener el mismo tratamiento que una persona que tiene un consumo de 4 o 5 veces el promedio de consumo de Santiago, que tiene una propiedad de alto valor fiscal y que adicionalmente a todos nuestros ofrecimientos de normalización no da respuesta alguna. En total, lo adeudado ya llegaría a los 22.500 millones de pesos en cuentas impagas de viviendas que doblan el consumo habitual, pese a que la empresa ha presentado formas para regularizar la deuda. Por eso Enel solicitó al TC que autorice la facultad del corte de suministro para obtener el pago. El organismo acogió esta semana el requerimiento y ahora revisará el fondo. Pero, ¿qué ocurrirá con todas las familias que aún tienen deudas eléctricas? ¿Podrían sufrir el corte o solo afectaría a los llamados clientes de alto consumo? Si a Enel le va bien en el Tribunal Constitucional, no significa que la ley se vaya a derogar o que vaya a quedar sin efecto para las demás personas. Es solamente para el caso de Enel y para el oficio que le emitió la Superintendencia de Electricidad y Combustibles específicamente. Y más allá de estos casos puntuales, el gobierno ve con preocupación el endeudamiento en cuentas impagas, un problema que hasta ahora complica más de 700.000 familias en todo el país y que deberán solucionar su deuda en diciembre, ya que la ley de servicios básicos tiene vigencia hasta esa fecha. La economía se está comenzando a reactivar, las personas están empezando a recuperar sus puestos de trabajo, no todos ellos, todavía tenemos bastante pendiente, pero las personas que pueden pagar es bueno que lo hagan, porque estas empresas también necesitan invertir. Ahora será el TC el que tendrá la última palabra y definirá si la empresa podrá realizar cortes de suministro eléctrico a estos 97 clientes que tengan deudas sin saldar. Vamos a otras informaciones. Las autoridades confirmaron nuevos hallazgos en la búsqueda de los 3 jóvenes desaparecidos en la comuna de Copquecura. Durante la tarde de este martes, el delegado presidencial de la región de Ñuble, Cristóbal Jardua, en compañía de otras autoridades, entregaron un balance respecto a la búsqueda de estos 3 jóvenes que desaparecieron tras ingresar al sector de la iglesia de Piedra. Jardua confirmó que se han encontrado calcetines, zapatillas y también una mochila. Hacia el sector norte de la iglesia de Piedra, elementos que ahora deben ser periciados con la finalidad de determinar si es que pertenecen a alguno de los jóvenes. Los elementos fueron encontrados por patrullas terrestres, bomberos en un sector y carabineros en otro. Hasta el momento se espera que las condiciones climáticas mejoren, que disminuyan las marejadas para así estudiar la posibilidad de ingresar buzos al agua y continuar con la búsqueda de estos jóvenes. Esta cuarta jornada de búsqueda que la estamos realizando por tierra, aire y mar, se han encontrado nuevos hallazgos como calcetines, zapatillas, mochilas hacia el sector norte de la iglesia de Piedra, los que están siendo periciados con la finalidad de determinar si pertenecen o no a uno de los 3 jóvenes desaparecidos. Así que en las próximas horas esperamos tener mayor precisión a esos antecedentes. De momento la tecnología que principalmente se está ocupando son drones para hacer una observación allá en algunos sectores de la costa y el resto búsqueda visual también y terrestre. Como el fondo marino todavía no se... Lamentablemente no ha sido, las condiciones de mar no han permitido todavía el trabajo. Fue un barrido, una pequeña laguna que se formó por efecto de las olas en el sector de la iglesia de Piedra. No encontramos nada en ese sector. Nosotros suspendimos todas las actividades que estaban relacionadas con la celebración de fiestas patrias, por razones obvias. Queremos ser consecuentes y respetuosos de la situación que ocurrió acá en Copquecura por esta tragedia, así que por lo tanto estamos abocados que simbólicamente vamos a realizar el homenaje a nuestra patria de acuerdo a las condiciones. Ahora bien, nosotros también estamos dispuestos, y en eso quiero ser muy enfático como alcalde, hasta el último esfuerzo que tengamos que hacer lo vamos a hacer apoyando a la familia y por supuesto a todos los contingentes de las diferentes ramas que están ayudando, ¿cierto?, en la búsqueda de las víctimas. 1 de la madrugada con 46 minutos, momento de hacer una pausa en las informaciones. Volvemos de inmediato. Internacional.
Volvemos a medianoche con noticias del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en aislamiento después de que varias personas de su círculo cercano dieran positivo para COVID-19. Según informó el Kremlin, Putin informó de esta situación a su homólogo tayiko durante una conversación telefónica. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló en su rueda de prensa diaria que no hay necesidad de activar ningún protocolo especial y aseguró a los medios que el presidente está completamente sano. Las citas programadas de Putin para la semana en curso se van a atender de forma telemática. El mandatario ruso, quien se vacunó con el fármaco originario de este país en febrero, Sputnik 5, evitó durante más de un año participar en todo tipo de evento público presencial y ha preferido celebrar las reuniones de forma telemática. Es un experimento natural. Veamos cómo funciona la Sputnik V en la práctica. Tengo niveles bastante altos de anticuerpos. Veamos cómo se desarrolla eso en la vida real. Espero que todo sea como debería ser y que la vacuna demuestre su alta efectividad contra el COVID-19. Y nos vamos ahora hasta China. Debido a un rebrote que se registró y que el país está intentando contener en un colegio. Esto ocurrió en la ciudad de Xiamen, ubicada en la provincia de Fujian, donde los informes iniciales sugieren que los casos podrían deberse a que el padre de un estudiante dio positivo la semana pasada. Por esto, las autoridades ordenaron que los profesores y alumnos deben ser evaluados, ya que se reportaron más de 100 casos en 4 días. Además, ha sido tanta la preocupación que también decretaron cuarentena para esta localidad, por lo que 5 millones de habitantes volvieron al confinamiento. Esta última ola se produce justo un mes después de que el gigante asiático contuviera el brote de Nanjing, el más grande desde Wuhan. Una de la madrugada con 55 minutos, cerramos de esta forma el bloque informativo de medianoche. Davor. Gracias, Marco, por este completo resumen de noticias en esta jornada que ya está terminando. Estamos pensando más ya en el día miércoles. Que esté muy bien. Y nosotros veamos cómo está la temperatura, el clima, que ha sido bien veleidoso durante esta semana. Mucho calor, poco de invierno. Veamos de inmediato qué dice nuestra pantalla para Santiago, que tiene 22 grados para este día miércoles. Temperatura, usted lo ve, abiertamente primaveral y se va a repetir prácticamente durante todos los días del 18. Así que un buen clima, hay que estar preparados para soportar el sol. En el sur, contrario a lo que pasa acá en la zona central, chubascos para Osorno, no es que sobre la lluvia, pero tenemos una temperatura contraria a lo que pasa acá en nuestro país. Y veamos de inmediato nuestro portal también 24horas.cl, que es lo que tiene publicado a esta hora. Bueno, noticias varias, pero esta es bien importante porque se prevé que por lo menos desde Santiago van a salir más o menos 400.000 vehículos durante este fin de semana y obviamente surgen dudas. Es cierto que gran parte del país ya se ha desconfinado, que no tiene restricciones, pero de todas maneras hay muchas dudas respecto a cómo enfrentar este fin de semana y también, sobre todo, en qué regiones van a pedir todavía el papel, el C-19, para poder transportarse y tener una trazabilidad en caso de que haya algún tipo de problema. Ojalá que no, ojalá que sea todo sin mayores novedades. Con esta información, ahí en 24horas.cl hay muchas más noticias. Usted conoce cómo es nuestro portal. Gracias por acompañarnos en esta jornada aquí en medianoche. Que estén muy bien, que descansen.